Hola muchachos, continuando entonces con las sugerencias, las solicitudes de ustedes recibidas a través de los grupos de WhatsApp. Entonces vamos ahora a hacer un tutorial de Excel. Como pueden ver, en este momento tenemos una serie de datos con los cuales vamos a trabajar y aprender a manejar este programa de Excel. Comenzamos primero entonces con el llenado de estos datos de acá. Aquí vamos a colocar el orden de los datos. Yo puedo escribirlos simplemente uno por uno. Otra opción que me permite Excel es seleccionar la lista que llevo, hacemos clic en esta esquina, mantenemos el clic y lo arrastramos. De esta manera completamos nosotros los números y van en orden ascendente. También puede pasar que necesitemos cambiar el tamaño de las columnas o las celdas. Entonces aprendamos algo. Estas de acá, esta que está seleccionada hacia abajo, van a ser nuestras columnas y estas de acá van a ser nuestras filas y esta que acabo de colocar es nuestra celda. Si selecciono varias serán nuestras celdas, si las selecciono todas es nuestra fila. Hay veces en las que necesitamos cambiar el tamaño por comodidad de nuestras columnas. También puede pasar con nuestras filas. Sin embargo, cuando tenemos mucha información y no alcanzamos a identificarla por completo como nos aparece acá, lo que puedo hacer es que me ubico en la parte derecha de la columna y hago doble clic. Esto hace que se ajuste inmediatamente al contenido. También puedo seleccionar todas las celdas a las que voy a hacer lo mismo y en una sola doble clic y se ajustan todas. De igual manera nos va a pasar con las filas. Esta primera barra de tareas que encontramos acá es muy similar a la que vimos anteriormente en Word. Tenemos copiar, pegar, cortar, tenemos los tipos o estilos de letra, tenemos también tamaño de letra, podemos aumentar tamaño, podemos disminuir tamaño, negrilla, cursiva, subrayado, colocar un fondo a nuestra celda o simplemente también cambiar el color de nuestra letra que estamos manejando en la celda. Adicional a eso también tenemos acá lo que son los bordes. Los bordes nos van a permitir que la celda se vea de una manera, que nuestra tabla se vea de una mejor manera y que sea más visible. ¿Cómo lo hago yo? Diferentes maneras. Por lo general seleccionamos todo, vamos a colocar todos los bordes, podemos remarcar bordes principales, continuamos y lo que estamos haciendo entonces es que a todos le estamos dando un detalle más visual que nos va a permitir ubicarnos y manejar de una manera pues mucho más cómoda los datos que tenemos en nuestra tabla. No solamente por medio de columnas, también lo podemos hacer en filas. También nos van a aparecer esta parte de acá que es toda la justificación. Nos va a mostrar justificación vertical, justificación horizontal. ¿Qué significa esto? Significa que entonces yo puedo centrar en la esquina arriba, centrar total o abajo a la derecha, centrado derecha. Por lo general y por estética vamos a centrar los dos. También nos vamos a encontrar con lo que son la sangría y también nos vamos a encontrar con otra que es la dirección del texto. Aquí nos dice o nos arroja opciones para la orientación del texto. En caso pues, de que así lo necesitemos. Una muy importante de estas casillas, de estas opciones que tenemos aquí en la barra de herramientas, es la de combinar y centrar. Supongamos entonces necesito combinar estas dos celdas, lo que hago es seleccionarlas y oprimo combinar. Si por el contrario tengo una celda combinada y necesito descombinarla, me ubico en ella y vuelvo a oprimir combinar y se descombina. Lo único que debemos hacer nuevamente es aplicar el formato que queremos que mantenga. También nos vamos a encontrar aquí, esta parte es muy importante ya que nos va a permitir manejar los datos de la manera que queramos.
Por lo general se van a manejar en forma general, también solo como número, como monedas, utilizar en contabilidad, con formatos de fecha, de hora, de porcentajes, de fracciones o en notación científica. Depende de cómo deseemos manejarlo, necesitemos, pero por lo general la manejamos en la categoría general. Aquí también me está hablando, cuando hablamos de moneda, de diferentes tipos de moneda, podemos consultar más, también podemos hablar de porcentajes y podemos hablar entonces de millares. Importantes estos dos, ya que, por ejemplo, al momento de calcular notas, si tenemos estos números, son muy grandes, tienen demasiados decimales. Entonces lo que podemos hacer es que seleccionamos y o aumentamos los decimales o disminuimos la cantidad de decimales. A medida que vamos disminuyendo, nos van redondeando los datos. Esto lo podemos hacer celda por celda o en Excel, que nos permite hacerlo de una manera más fácil. Vamos a seleccionar todos nuestros datos y les vamos a poner entonces la misma cantidad de decimales a todos de una sola vez. Después de hacerlo, nuevamente podemos seleccionar y ajustar el tamaño. Si ese tamaño nos parece muy corto, ajustamos solamente una celda al tamaño que nos gustaría, y si están seleccionadas se ajustan todas. ¿Qué tenemos aquí también de opciones en esta primera barra de herramientas? Tenemos aquí la opción de insertar y eliminar. Cuando queremos insertar, debemos ubicarnos en el sitio donde queremos insertar algo. Por ejemplo, vamos a insertar celdas. Me da la opción hacia dónde desplazarlas. Vamos a seleccionar por ahora hacia abajo. Si nos damos cuenta, todos los demás datos están quietos, solamente se movió esta columna y en el sitio que yo indiqué. Si lo hubiera indicado acá, insertar celda hacia abajo, y ahí es donde nos inserta la celda. Otra opción de insertar son filas. Quiere decir que aquí donde yo me acabo de ubicar, o en cualquiera de las partes donde yo me ubique, me va a insertar una celda con una fila completa. Si se dan cuenta, aquí toda esta fila fue insertada y no tiene ningún dato. Y también podemos entonces hacer lo que es insertar una columna. Si nos ubicamos en el sitio que deseemos, vamos a insertar una columna, en este caso a la izquierda. En la parte de eliminar tenemos lo mismo, pero eliminando tanto celdas como filas como columnas. En este caso vamos a eliminar una columna y nos vuelve al momento normal. Cuando tenemos hojas adicionales, también podemos dar eliminar y eliminar la hoja completa, y nos dejan los datos que nos quedamos. En este caso de la suma, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, aquí tenemos una opción muy interesante que es la de la autosuma. Cuando yo hago clic aquí en la autosuma, ella automáticamente me va a tomar todos los datos que se encuentren a la izquierda. Hay que tener cuidado y tengo que verificar porque, por ejemplo, en este caso, el 1 no hace parte de los datos que yo quiero sumar. Entonces simplemente voy a ubicarme en los datos que yo quiero sumar, mantengo el clic oprimido, selecciono, suelto y oprimo Enter. Y automáticamente me va a hacer la suma. Aquí también nos va a arrojar promedio, contar números máximos, mínimos y más funciones. Podemos elegir. Otra de las ventajas de esta barra de herramientas es esta parte de acá, donde vamos a encontrar ordenar en orden alfabético, ascendente, descendente. Podemos colocar filtros o hacer un orden personalizado. ¿Para qué nos sirve esto? Necesitamos nosotros entonces ordenar este listado que tenemos acá. Seleccionamos todos los datos que queremos ordenar, hacemos clic y lo podemos dar de menor a mayor, le podemos dar de mayor a menor, o podemos hacer un orden personalizado. Cuando tengo el orden personalizado me va a mostrar ordenar por. Entonces aquí yo elijo si lo voy a ordenar por 1 o por áreas en este caso. Si vemos que eso no es lo que queremos porque estos datos no nos van a quedar incluidos, salimos y ampliamos nuestra selección. En este momento, en este ejemplo vamos a colocar, entonces vamos a ampliar con número y apellidos y nombres. Nuevamente a orden personalizado y ya me va a arrojar cómo quiero ordenarlo. Si lo quiero ordenar ya sea
por número o por nombres y apellidos. Vamos a ordenar por nombres y apellidos. El valor de la celda es lo que voy a ordenar, el color de la fuente o el icono del formato, por lo general van a ser los valores. Aquí nos dice si de la A a la Z, de la Z a la A o una lista personalizada. Vamos a invertir el orden que tenemos y automáticamente comenzamos por el orden alfabético descendente y también nos dio una modificación o el orden en la columna de número. También lo podemos aplicar no solamente a los nombres sino también a los números. Entonces podemos colocar aquí, ampliar nuestros datos, orden personalizado, vamos a ordenar por, como no tenemos ningún dato en la columna B en esta esquina, nos aparece solamente el nombre de la columna, pero vamos a ordenar por dato 1. Los valores van a ser de menor a mayor, doy a hacer aceptar. Y me acaba de organizar estas dos columnas, los datos de estas dos columnas, a partir de esta, de menor a mayor. Pasamos ahora al menú de insertar. El menú de insertar nos varía en cuanto a las funciones que podemos insertar dentro del documento. Una herramienta que es similar, que es igual a lo que manejábamos en Word, es la parte del vínculo. En la parte del vínculo yo lo que tengo que hacer es que selecciono la casilla, selecciono la celda donde voy a incluir este vínculo, busco el link de la página, del video, de lo que necesitemos hacer para el hipervínculo, la pego acá, aceptar. Esto que hace que cuando yo haga clic sobre esta celda, sin necesidad de oprimir control como en Word, me abra el navegador y me lleve directamente al link que se le colocó en el vínculo a esta celda. También podemos aquí insertar lo que son los gráficos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Necesito que me organice el comportamiento de estos datos 1. Puedo venir acá y me va a arrojar varias opciones. Yo lo que deseo es que me muestre el comportamiento. Entonces miro, no me sirve esta tabla, puedo incluso mirar por columnas, me está mostrando el comportamiento, puedo hacerlo en un gráfico de torta, me muestra el comportamiento. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Que sea entendible o no sea entendible el gráfico. En este caso, para un comportamiento es mucho mejor utilizar cualquiera de estas dos. La diferencia de ellas es que acá se superponen los datos mientras que aquí están uno al lado del otro. Veamos. Aquí si vemos entonces una línea de tendencia donde observamos el comportamiento que ha tenido. Por ejemplo, si estamos hablando de los diferentes pesos en animales, entonces el animal 1 tenía este peso, el 2 este, y así consecutivamente, y nos muestra los cambios que ha tenido cada uno. Si por el contrario necesito comparar este comportamiento de dos datos o más, nuevamente selecciono lo que necesito graficar, ubico el gráfico que yo deseo. Si lo colocamos en superponer, se cruzan las líneas una sobre otra, se superponen. Sin embargo, si nos vamos al gráfico y seleccionamos el siguiente, el paralelo, vamos a encontrar que me va a mostrar el comportamiento del dato 1, el comportamiento del dato 2, sin que uno se superponga con el otro. Y no solamente con dos datos, puedo seleccionar todos los datos que yo necesite comparar y puedo insertar los gráficos que yo desee para que se comparen. Por ejemplo, tenemos este, hagámoslo también en rectángulos. Lo podemos hacer también en cuanto a embudos personalizados, también lo podemos hacer, nos van a aparecer absolutamente todos y yo puedo seleccionar el que más se adapte a mis necesidades. ¿Qué más podemos insertar acá? Podemos insertar imágenes, formas, iconos y modelos, podemos insertar otras tablas adicionales, podemos insertar textos, igual WordArt, cuadros de textos, encabezados, pie de páginas, y se maneja de la misma forma que lo explicamos en el video anterior de Word. Nos pasamos a la otra parte que es importante, que es la disposición de la página. Aquí vamos a encontrar, igual que en el programa anterior,
Márgenes, orientación, tamaño. Podemos colocarle un fondo, el que nosotros queramos, a nuestro archivo, a nuestro libro de Excel. Y la imagen que seleccionemos se va a acomodar a nuestro libro y se va a repetir constantemente hasta el límite del libro. Sin embargo, pues tengamos en cuenta que dependiendo de la imagen que seleccionemos vamos a poder ver o no vamos a poder muy bien ver nuestros datos. Parte importante en Excel, que es para la mayoría para lo que se usa, que es insertar fórmulas. Nos venimos aquí a las fórmulas, aquí tenemos nuevamente autosuma, tenemos insertar función, que también son las fórmulas, y tenemos aquí todas las funciones que puede manejar el programa de Excel. ¿Qué necesitamos nosotros? Simplemente buscar la que necesitamos. Ya lo vamos a ver más adelante. Vemos aquí en datos, donde podemos nuevamente ordenar, filtrar, podemos actualizar nuestros datos, podemos dividir nuestro texto en columnas, combinar columnas, agrupar, desagrupar, ya depende de las necesidades que tenga cada uno. Sin embargo, pues esto ya es de sentarse, trabajar e investigar y probar las diferentes opciones. En revisar tenemos también la revisión ortográfica, nos va a arrojar una opción para sinónimos y tenemos estadísticas que se pueden manejar dentro de este libro. En vista, igual que en Word, podemos ver diferentes diseños de vista para observar nuestro libro, nuestro trabajo. Importante acá y que me han solicitado dentro de los mensajes es que repasemos o verifiquemos estas operaciones matemáticas. Las operaciones matemáticas en Excel se pueden manejar de dos formas. Una se puede manejar de una manera más análoga. ¿Qué significa esta manera análoga? Más manual, es un poquitico más larga y más lenta, pero se puede hacer. Y la otra es mediante fórmulas. Vamos a insertar fórmulas primero para hacer este ejemplo. Yo puedo hacerlo de dos maneras. Lo puedo hacer aquí por esta parte de fórmulas. Hago clic aquí en insertar función y busco la que yo necesite. Entonces aquí me van a aparecer las categorías, selecciono por ejemplo todas y aquí en este espacio voy a borrar y voy a escribir la operación que yo necesito o la fórmula que yo necesito. En este caso colocamos suma, le doy ir y me va a botar todas las sumas posibles. En este momento necesitamos una suma normal y acá me explica cómo se debe hacer. Entonces me dice que suma, abro un paréntesis, número 1, punto y coma, número 2 y cierro un paréntesis. Hay que tener en cuenta que todas las fórmulas que vayamos a escribir nosotros siempre deben comenzar con el signo igual. Siguiendo las instrucciones que nos daba la opción de insertar función, yo voy a escribir la palabra suma, abro paréntesis, selecciono mi primer dato hasta el último dato que deseo yo sumar. Importante, se debe cerrar paréntesis y hacemos clic enter. Otra forma de agregar columnas que lo voy a hacer en este momento es con la tecla control y la tecla más. Esta con la fórmula, escribiendo nosotros la fórmula. Si venimos acá, utilizamos nosotros suma y le damos aceptar, me va a pedir automáticamente que cuál es el número 1 y cuál es el número 2. Haciendo clic aquí me permite a mí seleccionar el rango en el cual yo voy a hacer la suma. Lo cierro y aceptar. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. La otra forma de hacer la suma, que es un poco más larga, es haciendo la suma número por número. ¿Cómo se hace esto? Nuevamente voy a escribir igual, me voy a ubicar sobre el primer dato que quiero sumar, más me ubico sobre el segundo, más me ubico sobre el tercero y me ubico sobre el cuarto dato. Si en este caso no es posible, lo que podemos hacer es movernos con las flechas del teclado.
En este caso, cuando yo hago esta suma de esta manera, no es necesario utilizar los paréntesis, simplemente finalizo con Enter. Si se dan cuenta, las tres opciones me dan el mismo resultado. Lo mismo va a pasar con la resta, la multiplicación, la división y el porcentaje. Lo podemos hacer de cualquiera de estas tres maneras. Para eliminar celdas, vamos a seleccionar las columnas, tecla control y menos. ¿Qué podemos hacer también? Cuando yo ya realicé esta primera operación, esta primera suma, y deseo que esa suma se repita en todos estos, lo que hago yo simplemente es copiar y pegar, o me ubico en la celda, me ubico en la esquina inferior derecha cuando aparezca ese pequeño más y lo arrastro. En todos los casos, si se dan cuenta, aquí en este cuadro vamos a poder verificar la función o la fórmula que estamos insertando, y si las verificamos, todas son la misma fórmula. Nos cambian los números porque estoy cambiando a este lado el número de la fila en la que estoy haciendo la suma. Si nos vamos para resta, entonces también lo que podemos hacer es que en cualquiera de los menús, en esta parte vamos a hacer clic en este FX que es insertar, buscamos nuestra resta, miramos si esta no nos convence, decimos esta está como difícil, podemos nuevamente seleccionar en las categorías todo y le damos. Vamos entonces a aplicar esta fórmula. Hacemos entonces doble clic sobre la fórmula, vamos a seleccionar los datos. Para seleccionar los datos podemos seleccionar todos los datos y no hacer todas las restas, o podemos seleccionar solamente los datos que queremos que se resten. Por ejemplo, en este caso voy a querer que el dato número 2, al dato número 2 se le reste este dato que sería el número 3. Recordemos que siempre mantener la tecla control oprimida para poder seleccionar celdas en diferentes posiciones. Esta y esta, por ejemplo, siempre vamos a mantener el control oprimido. Disminuimos, hacemos clic en aceptar. La forma de hacerlo manual, entonces vamos a hacer igual im.sustd, que es la fórmula que me arrojó, abro paréntesis, me ubico en el primer dato, oprimo la tecla control y me ubico en el segundo dato, cierro paréntesis y me arroja la resta. La otra forma de hacer la resta es una resta manual, como hablamos anteriormente. Coloco el igual, me ubico en la celda, oprimo la tecla menos y después me ubico sin necesidad del control en la segunda y oprimo enter. Dependiendo del formato que se maneje en cada una de las diferentes celdas, me va a permitir sí o no disminuir y aumentar el número de decimales. Sin embargo, sin importar cuál formato se maneje, las operaciones me las va a arrojar perfectamente hechas. Hay que tener en cuenta que Excel, el manejo de fórmulas, se basa en ubicar los datos de las celdas. ¿Qué significa eso? En este momento utilizamos la resta de la celda las celdas de la columna D, le estamos restando las celdas de la columna F. Quiere decir que si yo cambio estas celdas por otro número, automáticamente me va a hacer el cálculo, porque no se basa en los números que tengo yo escritos, sino que se basa en la ubicación, es decir, en la celda. Por eso las fórmulas nos aparece D3, F3, para tomar el dato que se encuentre ahí, independientemente de que sea un decimal, que sea un entero, que sea un número muy grande o un número muy pequeño. Para la multiplicación vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Vamos a insertar la fórmula, vamos a escribir multiplicar y vamos a buscar. Entonces la multiplicación es un producto. Hacemos clic en aceptar
Vamos a seleccionar nuestros datos de la multiplicación, entonces vamos a multiplicar la suma por la resta que nos dio antes. Minimizamos acá, hacemos clic en aceptar y nos va a aparecer el resultado. Podemos hacerla también de forma manual, entonces igual escribimos producto, no interesa si lo escribimos en mayúscula o en minúscula, vamos a colocar el número 1, control y seleccionamos el número por el cual vamos a multiplicar, cerramos el paréntesis, oprimimos enter. Y la forma manual sería, oprimimos igual, nos ubicamos en el primer número, en los computadores la multiplicación se hace con el asterisco, y nos ubicamos en el segundo número, enter. A partir de este momento simplemente nos ubicamos, arrastramos o hacemos copiar y pegar y nos va a dar nuestro resultado. Para la división funciona exactamente igual, nos vamos aquí a la función, demos cuenta que así como la multiplicación es el producto, recordemos que la división es el cociente. Vamos a buscar cociente, lo seleccionamos, aceptar, vamos a buscar nuestros datos, para este ejemplo vamos a dividir la suma entre la resta, seleccionamos el dato de la suma, oprimimos la tecla control, seleccionamos el dato de la multiplicación, disminuimos acá, hacemos clic en aceptar y ya nos queda. De forma manual, igual escribimos cociente, abro paréntesis, hago clic sobre el número 1 y luego me ubico sobre el número 2. Cierro paréntesis, enter. De una forma aún mucho más manual, entonces simplemente me ubico después del igual en el número que voy a dividir, oprimo el slash y coloco el segundo número y enter. Luego puedo simplemente copiar la fórmula, pegarla en las demás casillas. Porcentaje, cuando yo voy a hablar de porcentajes, entonces también tengo que determinar un número que vaya a ser mi 100%. Coloquemos por ejemplo aquí que el 100% sea 5. No, coloquemos que el 100% sea 100. ¿Qué tengo que hacer yo? Necesito calcular el porcentaje. Para esta parte sugiero por lo general hacerlo de una forma más manual. Vamos a oprimir igual, vamos a decir, esto es una regla de 3 sencilla, no sé si recuerdan ustedes la regla de 3. Una regla de 3 dice que si 100, que este sería el dato, aquí el porcentaje, quiere decir que si este es el 100%, entonces nuestro dato, ¿cuál porcentaje será? Entonces pongamos que el dato es 5. Entonces lo que tengo yo que hacer simplemente es ingresar a una fórmula en la cual este, que es el que voy a buscar, lo multiplico por el porcentaje y lo divido por el número. Doy enter y me va a dar cuál porcentaje es. Aquí lo vamos a hacer exactamente igual. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Igual voy a escribir entonces el dato que deseo calcular, cuál es el porcentaje. Vamos a seleccionar el de división, lo voy a multiplicar por el 100%. Sin embargo, para poder fijar esa casilla, esa celda del 100%, debo colocarle el signo de pesos, el dato al cual vamos a calcular el porcentaje. En este caso vamos a utilizar la división. Después necesitamos fijar el dato del 100%. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo escribir el 100 y dividir el dato al que equivale este 100%. Yo oprimo enter. Esta es una forma. La otra forma es que en lugar de escribir yo el 100, voy a fijar una celda. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual, hacemos clic en el que vamos a calcular, multiplicar. Para fijar una celda lo vamos a hacer de la siguiente manera.
Vamos a colocar el signo pesos. Como la que queremos fijar es esta, ella se encuentra en la columna L en la fila 2. Entonces escribo la columna, signo pesos, escribo el 2, si se dan cuenta ya se iluminó, slash para dividir y seleccionamos el siguiente dato. Luego lo que hacemos simplemente es copiar, pegar y ya me genera el cálculo automático del porcentaje. Esta fórmula que acabamos de ingresar, ¿de dónde la sacamos? Simplemente de una regla de 3 simple. Si dentro de la regla de 3 simple resulta que el 100% no es 100 sino que es 50, lo modificamos y la fórmula automáticamente nos va a hacer el cálculo, que no era 50 sino que eran 1000. Nos hace el cálculo que eran 265,74 y automáticamente nos hace el cálculo. De esta manera entonces, muchachos, pues se logran realizar este tipo de cálculos de una manera más rápida y ágil en una tabla que manejamos en una hoja de Excel. Ahora entonces vamos a mirar cómo funciona en las hojas de cálculo de Google. Buscamos entonces las hojas de cálculo de Google para trabajar directamente en Internet. Vamos a abrir una nueva hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo de Google tenemos los datos que teníamos en nuestra hoja de cálculo de Excel y vamos a hacer el ejemplo solamente con la suma y la resta. Dentro de estos menús de archivo, edición, ver, insertar formato, datos, herramientas, vamos a encontrar muy similares las opciones que nos salen en el Excel normal. También vamos a encontrar en esta primera barra de herramientas, vamos a encontrar lo que es el tipo de letra, vamos a encontrar el tamaño de la letra, negrilla, cursiva, subrayado, el color del tipo de letra, lo que es la justificación, el interlineado, hipervínculos y demás opciones que vemos ahorita en Excel. En el caso de las fórmulas va a funcionar exactamente igual. En la hoja de cálculo de Google nos va a aparecer también las opciones para agregar, para insertar las fórmulas. Sin embargo, inicialmente nos va a aparecer esta de acá deshabilitada. Lo que debemos hacer es ir a insertar, nos vamos a función y tenemos todas nuestras operaciones. En este caso vamos a manejar lo que es la suma. Me explica cómo manejar esta función. Selecciono en este caso los datos que voy a sumar, oprimo Enter. La otra forma es la forma manual, donde igual voy a escribir suma, abro el paréntesis, selecciono los datos, cierro el paréntesis, Enter. O la otra que puedo hacer, como lo vimos anteriormente, es igual, me voy con el primer dato, más el segundo, más el tercero, más el cuarto dato y oprimo Enter. Una ventaja que tienen las hojas de cálculo de Google es que me permiten o me arrojan consejos como este de autocompletar. Acá lo que hago simplemente es aceptar autocompletar y él ya me llena todas las demás celdas con la última fórmula que manejé. Entonces, para la resta de estas hojas de cálculo de Google, la fórmula es diferente, ya que la fórmula que vamos a utilizar no es la de im.sust, no es resta, sino que la fórmula que se maneja es minus. Hay que tener en cuenta que esta fórmula solamente me va a permitir restar o hacer una resta entre dos números, nada más. Mientras que cuando yo hago una resta manual, yo puedo hacer una resta entre todos los números que yo desee. Entonces, continuando con la fórmula, entonces simplemente vamos a hacer la resta manual de este dato menos este dato como en el anterior. Y lo que hacemos es copiar y pegar tal cual como lo hicimos en Excel. Las fórmulas pueden variar de un programa a la plataforma
Sin embargo, en ese caso ya lo que debemos hacer simplemente es consultar en internet y verificar cómo se escribe la fórmula, por ejemplo en este caso de resta, en las hojas de cálculo de Google. Espero que les sirva, muchachos, y me estarán contando. Más adelante volveré con los otros videos que quedan pendientes de las otras plataformas que han solicitado. Que tengan una feliz tarde, noche o día en el momento en el que estén viendo el video. Hasta luego.